Hermanos, esta primera actualización sobre este tema, yo quiero que les abra a ustedes el apetito, porque en la próxima actualización yo voy a hablar sobre la interacción que el hombre ha tenido en los últimos años con dos tipos de ángeles. Uno se llama los blancos y otro se llama los grises. Mire, y su cerebro va a explotar. ¡Puf! Con ustedes el doctor Dowling Ureña para Ministerios Antes del Fin. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos de Ministerios Antes del Fin. Con ustedes el doctor Dowling Ureña para Ministerios Antes del Fin. Esta es la actualización número 52. Vamos a hacer una actualización rápida sobre lo que está pasando con la crisis del COVID-19, porque tengo muchísimo que compartir con ustedes el día de hoy. Mire, hace poco el presidente de Estados Unidos con el grupo que le acompaña para darle respuesta a esta crisis, bajó las estimaciones de muertes en Estados Unidos a 60,000. Yo ese día les comuniqué a ustedes la duda que yo tenía y por qué realmente ellos estaban minimizando la cantidad de muertes, que a todas luces bajar las 60,000 personas era ínfimamente baja la cantidad. Y ya andamos en 53,000 personas, 53,000, y esto no ha comenzado. O sea, si esto va a llegar a un 100%, tal vez va en un 15 o en un 18%. Entonces, 53,000 personas, yo calculo que la semana que viene, el martes o el miércoles, hoy es sábado, el martes o el miércoles, ellos pasan de 60,000 personas. O sea que estas proyecciones ya quedan aplastadas, lo cual les muestra a ustedes que hay una dificultad inmensa en los gobernantes del mundo por cubrir un poquito la verdad de lo que está pasando, la seriedad de lo que está pasando y cómo casar esa realidad de la verdad de lo que está pasando, lo serio de lo que está pasando, con la necesidad de abrir las economías, porque a largo plazo no abrir las economías va a ser una hecatombe peor. Hay un estudio que dice que la gente que se recupera no puede decir que es inmune, porque la gente realmente se está reinfectando. Hay mucha gente que se ha reinfectado expuesta al COVID-19, lo cual es preocupante porque la táctica original era buscar que la enfermedad le diera a todo el mundo, que todo el mundo se infectara y, como sucede con la gripe, que la gente desarrollara algún tipo de inmunidad. Pero eso no está pasando. El cuerpo queda demasiado débil y es capaz de volver a infectarse. Ayer yo hablaba con ustedes sobre, o antes de ayer, no recuerdo, van tantas actualizaciones, uno comparte tanto conocimiento, tanta información, y les hablaba de ustedes sobre la debilidad que tenía el sistema de alimentación de los supermercados. Y yo ponía, por ejemplo, las carnes. Bueno, pues justamente 1 o 2 días después de que yo le hablaba de eso a ustedes, la prensa se ha comenzado a hacer eco de lo vulnerable que es el mercado de las carnes, porque es un asunto perecedero. Y es un asunto donde cuando personas en la cadena son afectadas, 5, 6, 7 días más tarde, entonces se ve afectado el supermercado o el establecimiento donde usted adquiere esa carne. Hermanos, miren, todos los días cuando yo me levanto, yo soy bombardeado por una cadena, una explosión de videos y de vínculos a material que 1 millón de gente diferente está subiendo por ahí. Algunos de esos materiales son tan penosamente desinformativos que uno se rasca la cabeza y dice, Dios mío, pero algo hay que hacer para sacar esto de por aquí. Pero hay otros que son muy certeros,
pero que suenan tan locos como los anteriores. ¿Por qué? Porque no son parte de lo que ha enseñado academia, y mucho menos son parte de lo que está dispuesto a adoptar la iglesia, sí, nuestra iglesia, la iglesia, como verdad absoluta. Mire, cuando yo hice aquellos estudios sobre los gigantes y los últimos videos, yo llegué a algunas conclusiones. Yo recibí un pushback, una resistencia fuerte de parte de inclusive gente que al principio, los primeros 2 o 3 videos, me apoyó y consideró fascinante lo que yo estaba enseñando. Pero hay muchos líderes cristianos que han espiritualizado tanto el cielo, han espiritualizado tanto el mundo que ha de venir, han espiritualizado tanto hacia donde Jesucristo se fue, que le han hecho un daño inmenso a la iglesia, hermanos. Pero yo hoy quiero usar la Biblia para hablar con ustedes sobre qué es lo que la Biblia dice sobre el mundo que está ahí paralelo al de nosotros. Mire, yo quiero llevarlos a ustedes de la mano desde el Génesis, desde antes del Génesis. Como a veces yo comienzo, cuando comienzo a predicar ciertos sermones, que comienzo diciendo, al principio no era nada. No era nada. Al principio no era nada, como dice el Big Bang. Al principio era Dios. Entonces, Dios, ¿de dónde vino, hermanos? ¿Dónde estaba Dios? Porque cuando pensamos en Dios, pensamos en lo que la Biblia dice, que Dios es espíritu. Sí, pero eso es Dios el Padre, que es espíritu. La Biblia claramente dice que Dios el Padre es espíritu. Pero la Trinidad no es espíritu. Dios el Padre es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu, pero el Hijo no es espíritu. El Hijo no es espíritu. Mínimo, el Hijo no es espíritu después de que se hizo carne y vino a la tierra. Mínimo. Pero asumamos que de donde Dios vino, como espíritu o como sea que vino, porque la Trinidad no la entendemos, no entendemos bien el mundo de donde Dios vino. Pero mínimo sabemos que Dios vino de algún lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, antes de Dios crear este universo, todo lo que existe en este universo, ¿cuántos saben que Dios estaba en algún otro lugar? Ok, Dios estaba en un lugar, ok, muy bien. Donde Dios creó los ángeles, ¿recuerdan cuando la Biblia habla de que Dios creó los ángeles? Vamos a suponer que solamente tenemos la información de cuando Dios creó a Lucifer, a Satanás. ¿Cuántos saben que dice la Biblia que estaban en un lugar? Bien, ok. Dios vino de un lugar a crear la tierra, a crear el mundo, el universo. Dios vino de un lugar. Y cuando Dios creó a los ángeles, los creó en un lugar. Y Dios vino de ese lugar, del lugar donde creó los ángeles, y vino a este lugar. A este lugar. Y creó este lugar, donde es la habitación de los seres humanos. Tanto que a ese lugar Dios lo dividió. Y dijo que el espacio que estaba arriba, donde Dios colocó las aguas, era un lugar. Y el espacio debajo de las aguas era otro lugar. Ok, ahora tenemos varios lugares. El lugar donde Dios estaba, el lugar donde Dios creó los ángeles y el lugar donde nosotros estamos. Más tarde vemos en la Biblia donde Pablo habla de esos 3 lugares. Y al lugar donde Dios está, le llama el tercer cielo. El lugar donde nosotros estamos, le llamamos el primer cielo. Y el lugar en el centro, donde los ángeles están, se llama el segundo cielo. Por conclusión, algunos de ustedes me mirará y dirá, pero pastor, ¿de dónde usted saca eso? Bueno, pero déjeme preguntarle. ¿No recuerdan ustedes la historia de cuando Satanás sintió tentación? ¿Qué Satanás dijo? Ahora subiré allá a otro lugar, a donde está el Altísimo, y básicamente le daré un golpe de estado. Entonces, no asuman nada. Lean lo que dice la Biblia, porque yo estoy tumbando algunas antenas religiosas ahora mismo. Pero les estoy hablando ya como un grupo de 2000 y pico de personas, a quienes yo he preparado poco a poco para lo que estoy compartiendo hoy. Hay mucha gente en YouTube que va a venir hablando disparates. No le hagan caso a esa gente. O escúchenme a mí.
Miren la Biblia, lean la Biblia y entiendan ustedes. Déjenme hacerles una pregunta. Enoc, ¿qué pasó con Enoc? Enoc no murió, Enoc fue llevado vivo con su cuerpo. ¿A dónde fue Enoc llevado? ¿A dónde? A un lugar. Enoc está en ese lugar todavía. Es tanto que durante Apocalipsis, durante la gran tribulación, Enoc va a bajar como uno de los testigos. Igualito que como se fue, Enoc va a bajar. Entonces él va a ser traído con su cuerpo del lugar a donde está, que es donde están los ángeles, al lugar donde estamos nosotros, ¿ok? Otra cosa, en Job capítulo 1, nosotros vemos a Dios sentado en su trono y dice que Dios le pidió a los ángeles que vinieran a hacerle un resumen del trabajo que estaban haciendo. Dios está en un lugar, los ángeles están en otro lugar y Dios le pide que vengan al lugar de Dios a hacerle un resumen del trabajo que han estado haciendo mínimo en el lugar de nosotros, o sea, en ese otro lugar. Dice que Satanás viene, incluyendo a los ángeles, y le dice a Dios que en el lugar, en la habitación donde están los hombres, hay un hombre llamado Job. Noten que Dios está en un lugar, los ángeles están en otro lugar, de donde presumiblemente vinieron a darle un informe a Dios, y Job está en otro lugar. Hermanos, ¿han leído la historia de Elías? Elías fue llevado al cielo. ¿Quién se lo llevó al cielo? Una carroza de fuego. ¿Quién manejaba esa carroza de fuego? Bueno, siempre asumimos que ángeles. Esa carroza no vino teledirigida. ¿De dónde vino esa carroza? Que todos sabemos que esa fue una forma de el profeta expresar que vino una nave a recoger a Elías. Pero nadie piensa que una carroza fue la que vino a recoger a Elías. Lo que pasa es que en ese tiempo la maquinaria más rápida que existía de transporte y al conocimiento del profeta era una carroza. Bueno, pues él expresó con el vocabulario que él tenía en ese momento disponible lo que él vio. ¿Y cómo expresó una maquinaria viniendo a recoger a Elías? Bueno, una carroza. ¿Y por qué de fuego? Porque tenía propulsión. Entonces esa maquinaria, esa nave vino a recoger a Elías y con propulsión se lo llevó del lugar donde nosotros estamos a mínimo el lugar donde están los ángeles y tal vez al lugar donde está Dios, que yo dudo que sea el lugar donde vive Dios, sino al lugar donde están los ángeles. Entonces tenemos dos lugares. Recuerden, estamos hablando de tres lugares: el lugar donde está Dios, el lugar donde están los ángeles y el lugar donde estamos nosotros. Mire cómo hay ese intercambio de lugar a lugar. Elías fue llevado físicamente, repitan después de mí, físicamente. Enoc fue llevado físicamente al lugar donde estaban mínimo los ángeles en ese momento. Hermanos, ¿cuántos han leído la historia de Daniel? Cuando Daniel recibe una visión de lo que va a suceder en el futuro y se cubre con cilicio y con cenizas y busca en oración para que Dios le dé la interpretación y le diga lo que va a pasar con el pueblo de Dios en el futuro. Dice que Dios envía un ángel y ese ángel tarda tiempo. Si estuvieran aquí le dijera, repitan después de mi tiempo. Y ese ángel tarda tiempo en venir del lugar donde salió el ángel al lugar donde nosotros estamos. El ángel salió de donde Dios le dio la orden al lugar donde Daniel estaba. Pero ¿por dónde dice el ángel que pasó? Por un lugar intermedio, que es otro lugar donde se le opuso mínimo un ángel. ¿Y qué él le dice a Daniel? Que cuando él regrese, ahora él va a tener que pasar por ese lugar intermedio de nuevo, camino al cielo, a donde está Dios, a ese otro lugar, y ahí el ángel de Dios, Miguel, tiene que venir a defenderlo. Hermanos, no espiritualicemos lo que la Biblia no espiritualiza. La Biblia habla de lugares, espacios. Vamos a hablar ahora sobre el Nuevo Testamento. María sale embarazada de Jesús. Jesús nace. Muere por nuestros pecados. Resucita. Y está con los discípulos. Todos sabemos las capacidades del cuerpo de Jesús cuando resucita. Pero ese cuerpo, muchos hemos cometido el error de espiritualizarlo demasiado. El cuerpo de Jesús, dice la Biblia, que era capaz de comer. ¿Sí o no? Digan que sí, porque todo el mundo ha leído la Biblia.
El cuerpo de Jesús fue capaz de beber. ¿Cuánto lo saben? El cuerpo de Jesús era capaz de ser tocado. Cuando Tomás dudó, Jesús le dijo, venga, meta la mano aquí. Este es mi cuerpo, soy yo Jesús. Por eso es que es famoso Tomás por ser incrédulo. Un cuerpo físico al mismo tiempo era un cuerpo que traspasaba las paredes. Jesús, al irse, viene una luz, tal vez una nave de ángeles buenos, así como hay naves de ángeles malos, y vamos a hablar de eso en un ratito, y recoge a Jesús. Pero ¿qué le dice Jesús antes de irse del lugar donde estamos nosotros? Repitan después de mí de nuevo, al lugar a donde está Dios, porque Jesús no se iba a quedar en el lugar donde estaban los ángeles. Jesús no es un ángel. Jesús ha coexistido con el Padre siempre, pero el que es espíritu es el Padre, no Jesús. Mínimo después de su resurrección, mínimo. Pero recordemos que Jesús vino, el ángel del Señor, y peleó con Israel, con Jacob. Jesús vino y estuvo ahí con Shadrach, Mesech y Abednego. Jesús vino y tal vez fue el que se le apareció a Abraham. No espiritualicemos lo que la Biblia no espiritualiza, que somos nosotros. Es la mala enseñanza de los líderes y el miedo de los pastores. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es algo desconocido para un mundo como el de nosotros. Pero Dios nos ha dado un espíritu y nos ha dado una capacidad de nosotros indagar en su palabra de Dios. Dice Salomón que es de Dios tener misterios y es de príncipes indagar esos misterios. Entonces Jesús es llevado por una luz o por una nave, piensa lo que usted quiera, pero es llevado del lugar donde estaba a otro lugar, llevado con su cuerpo. Y no me venga diciendo a mí, sí, pero ese cuerpo era espiritual. No, acabamos de decir que ese cuerpo comía y bebía y era capaz de ser tocado, aunque era capaz de traspasar paredes y de transportarse. Era un cuerpo físico, pero otro tipo de fisicalidad. ¿No recordamos que dice la Biblia que Jesús va a venir y va a venir igualito que como se fue? ¿Para qué? Para que los que lo mataron lo reconozcan. Dejemos de ser irresponsables y de leer la Biblia como nos da la gana. Amén. Que este tiempo es tiempo de comenzar a desechar esos pastores de la prosperidad y pastores que viven hablando disparates, sacando escrituras fuera de contexto para decirle a la gente lo que quiere escuchar. Vamos a escuchar carne que tenga hueso, que ya es tiempo de madurar. ¿Oyeron? Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Algo muy importante. Él le dijo, óigame, si yo les quisiera mentir, les mintiera, pero yo no les voy a mentir. Les voy a decir la verdad. A donde yo estoy, yo me voy ahora a preparar morada. ¿A dónde? A donde yo estoy, al lugar donde yo estoy. Y Jesús le dijo, si no fuera así, yo se lo dijera. Pero yo me voy a preparar apartamentos, lugar, morada, un lugar físico para que ustedes con esos cuerpos que dice Pablo que se nos serán dados, y lo inmortal se vestirá de inmortalidad, con esos cuerpos seremos capaces de vivir en ese lugar. Tanto que nosotros en el milenio bajaremos con esos cuerpos y reinaremos con Cristo, que va a reinar físicamente desde Jerusalén, donde literalmente se va a abrir un valle y Jerusalén va a ser la capital física de un Cristo físico, con nosotros físicos, pero con capacidades sobrehumanas, liderando a gente física que se va a quedar aquí. Jesús dice que va a preparar un lugar. Ese lugar yo pienso que es la Nueva Jerusalén, que es un lugar que también va a bajar físicamente. La Biblia nos da los espacios, las dimensiones físicas de la Nueva Jerusalén. Hermanos, ¿qué nos dice el libro de Judas? Que aunque Moisés murió 2000 y tantos, 4000, 3000 y pico de años antes, 4000 años antes, dice que cuando el ángel del Señor vino a buscar el cuerpo, repita después de mí, el cuerpo físico de Moisés, porque si hubiera venido a buscar el espíritu y el alma, ya el espíritu y el alma sabemos que estaba con Dios. No, el ángel vino a buscar el cuerpo de Moisés. ¿Y qué hizo Satanás? Se lo puso y le dijo, tú no te puedes llevar ese cuerpo está bajo maldición y todo lo que hay aquí en la tierra es mío. ¿Y qué le dijo el ángel?
Yo vengo por orden del único que es jefe de toda la creación y que es soberano. Así que el Señor te reprenda, quítate de mi frente. Y se llevó el cuerpo de Moisés. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? ¿Para qué está en el cielo el cuerpo de Moisés, el cuerpo de Elías y el cuerpo de Enoc? Todos sabemos que hay dos testigos que van a bajar durante la gran tribulación. Dos de esos tres son ellos dos. Y sabemos también en la montaña, en el monte de la transfiguración, que bajaron dos de ellos. Dios necesitaba esos cuerpos allá arriba para un trabajo aquí abajo. Entonces, hermanos, ¿por qué espiritualizamos lo que la Biblia no espiritualiza? ¿Por qué? Porque la Biblia porque la iglesia tiene miedo. Porque la iglesia, desde los padres de la iglesia, ha descuidado el estudio de los tiempos del fin. Porque libros como el de mi hermano Randy Alcorn se venden poco. ¿Por qué? Porque los pastores no quieren hablar del mundo que ha de venir. Lo que los pastores quieren hablar es del mundo en que estamos. Y quieren convencer a las masas, convencer a la grey, convencer a la iglesia de que esto es todo lo que hay. Y todo lo que oramos, todo lo que pedimos es: Señor, bendíceme aquí, sáname aquí, dame aquí, provéeme aquí, cuídame aquí, no me dejes morir aquí en este lugar. Hermanos, pero hay dos lugares más. Hay dos lugares más. Y miren, vamos a seguir retándolos a ustedes. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros vamos a pasar la eternidad? Aquí. No, hermanos, nosotros vamos a durar el milenio aquí en este lugar. Pero dice que Dios, después de que no se encuentre el lugar, oiga, no se encuentre el lugar para la gente que está en el infierno, en el lago de fuego, desaparecerán de la presencia de Dios y se irán básicamente en esta tierra, se irán con el demonio, con el falso profeta, con el anticristo, para allá donde están, y se irán de la presencia de Dios. Pero ¿dónde vamos a estar nosotros para siempre? En una tierra nueva y en un cielo nuevo. ¿Qué son esas cosas que Dios va a hacer? Lugares nuevos. ¿Por qué? Porque hasta Dios necesita una habitación para estar. Dios, aún ese espíritu, necesita un lugar para estar. Jesús, para gobernar, y que cada vez que pase, los ancianos, como dice la Biblia, se postren y se quiten sus coronas y le tiren al suelo y digan: santo, santo, santo. Vamos a necesitar un lugar, hermanos, un lugar. Dejemos de espiritualizar lo que la Biblia hace énfasis en no espiritualizar. Ahora vamos a hablar sobre los ángeles caídos. Cuando Satanás, en ese lugar donde estaba Satanás, le llegó tentación a su corazón, le llegó orgullo a su corazón, él dijo: yo iré ahora y subiré a las alturas, a otro lugar donde estaba Dios, donde él no estaba, donde él quería estar, darle un golpe de estado allá, a las alturas del norte, como dice. Y Satanás convenció a una tercera parte de los ángeles, eso es doctrina establecida en la Biblia, de que se vinieran con él. ¿Dónde están esos ángeles hoy? O en el mismo lugar que cuando el ángel bajó a traerle, el arcángel bajó a traerle la interpretación a Daniel, dijo que en la bajada, en la venida, se lo pusieron ángeles, principados, potestades, y en el regreso se le iban a oponer de nuevo, y iba a tener que llamar al arcángel Miguel para que peleara en ese lugar intermedio. Hermanos, hay ángeles malos. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿No dice la Biblia que también hay ángeles buenos? Dice la Biblia que ministran. Cuando el cuerpo de Jesús fue llevado de donde estaba Jesús enterrado, ¿qué encontraron las mujeres cuando fueron allá? Varones, ángeles físicos que hablaron con ellos, que las oyeron, que les respondieron, que ellas las oyeron, que ellos lo vieron. Cuando Jesús fue llevado al cielo, ¿quiénes vinieron? Ángeles que los discípulos lo vieron y le dijeron: varones galileos, ¿qué irán al cielo? El mismo que se fue volverá del lugar donde él está ahora al lugar donde ustedes están. Ángeles. ¿Con quién peleó Jacob? Con el ángel del Señor. ¿Quién vino a hablar con Daniel? Que lo hemos dicho varias veces. El ángel del Señor lo vio, lo escuchó, lo oyó. Interactuó con él. ¿Quiénes vinieron a traerle el mensaje a
a Abraham cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra? Los ángeles de Dios. ¿Qué hizo Abraham con esos ángeles? Les lavó los pies, le hizo comida. Y no fue Abraham que lo oyó solamente, Sara los estaba escuchando. Y cuando le dijeron que ella iba a salir embarazada, se rió. ¿Qué pasó cuando esos ángeles físicos, hermanos, dejen de espiritualizar el cielo? ¿Qué pasó con esos ángeles cuando fueron a Sodoma y Gomorra? ¿Qué querían hacer los hombres cuando los vieron? Oh, vieron que eran bonitos, que estaban buenos, y todos los homosexuales querían tirárselos. Y tumbando la puerta de la casa de Job, danos a esos varones para que tengamos sexo con ellos. Pero Dios mío, ¿por qué es que la iglesia se ha descuidado en la enseñanza de esto, Dios mío? Miren, mi esposa es una de las mujeres más conocedoras que yo conozco en mi vida sobre la palabra de Dios. Esa mujer se levanta y lo primero, antes de hacer desayuno, antes de hacer todo, es sentarse ahí. Mire, ese espacio es de ella. Y todo eso que ustedes ven ahí, esa es la oficina de ella. Y Rosemary, ayer leyendo el libro de Randy Alcorn, viene y me dice una revelación, porque ella nadie le había enseñado. Y le digo yo a ella, y mira, que tú tienes 25 años alrededor mío. Me dice, Daulin, pero mira, el cielo no es tan espiritual como uno piensa, mira. Y me comienza a decir, entonces yo le amplié. Le digo, claro, porque es la iglesia la que, por temor a irnos a ese lugar y de dárselo como una alternativa a nosotros que somos físicos, no quiere enseñar de ese lugar. El diablo nos ha convencido a nosotros, como dice Randy, de no enseñar del mundo que ha de venir. Pero nosotros somos terrícolas. Y es tanto, hermanos, que lo mejor de todo esto es como el suspiro que se le pone arriba, el icing que se le pone arriba a las tartas, a las tortas, a los cakes. Es que al final, cuando en un mundo físico, en una tierra nueva y en un universo nuevo estemos, Dios bajará de sus habitaciones ahora y bajará y dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo para siempre. Pero ¿cómo es posible si una de las personas más capaces que yo conozco en la palabra de Dios se sorprende de que de repente le sale la lucecita y se la alumbra? Dios mío, pero es más físico de lo que yo pensaba. Es que la Biblia siempre lo ha dicho. A los 30 y pico de pastores que yo tengo en esta lista, a los pastores que me van a escuchar por YouTube, a ustedes que pueden mandarle esto a sus pastores, por favor, yo les imploro, comencemos a enseñar sobre profecías, comencemos a enseñar sobre el mundo que ha de venir. No descuidemos aquello que la Biblia se concentra en enseñar vez tras vez. Yo me he dado a la tarea a toda la gente que me sigue en mi lista de WhatsApp, enviarle una reflexión cada mañana. Y no le envío una reflexión nueva, le envío una reflexión con un versículo que ha sido sacado fuera de contexto y que ha sido de bendición, pero que ha sido sacado fuera de su contexto bíblico y ha sido usado para esta tierra, para este mundo, para esta vida, para esta fisicalidad, para esta realidad nuestra. Pero que el contexto original, usado por Pablo, usado por Pedro, usado por los escritores bíblicos, es un contexto futurista. Y esta mañana yo usé otro usé, y los hermanos me dicen, wow, pastor. Cuando Pablo dice, y déjenme buscárselo para leérselo. Amados hermanos, la escritura se encuentra en Romanos 8. Y en este capítulo, Pablo está hablando obviamente sobre la vida futura. Y yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles de ustedes ha leído o se le ha enseñado los versículos que yo voy a leer al final en el contexto futurista, en el contexto del mundo que ha de venir? Mira lo que dice en el capítulo 8, vamos a leer en el versículo 18. Hay un subtítulo aquí que la Biblia lo agrega, pero es para ir organizando, pero no está en la Biblia. Dice, la gloria futura, una esperanza cierta. Voy a leer el 18 nada más del capítulo 8 de Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Note que aquí nos va preparando para lo que más tarde Pablo va a decir.
Dice que lo que estamos viviendo ahora no se compara con la gloria del tiempo que ha de venir. Entonces vamos a saltar al versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? Dios no está hablando ahí de darnos solamente cosas para este mundo. Dios está hablando de darnos cosas para el futuro. Como leímos en el versículo 18, y sigue diciendo, en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién acusa a los enemigos de Dios, a los hijos de Dios? Satanás. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que murió? Más aún, el que también resucitó. Estamos hablando del tiempo futuro. Estamos hablando de que Satanás acusa, pero Cristo, el que resucitó, es el que nos va a dar ese mundo que ha de venir. El que además está a la diestra de Dios. En ese lugar Jesús está parado, a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Vamos al versículo 35. ¿Quién pues separará a nosotros del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, aquí me gusta más la conclusión, lo que viene. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, y aquí viene Pablo dando un salto cuántico que yo me pregunto, ¿cómo el que lee esto le explica a los hermanos de qué está Pablo hablando aquí, si no habla del mundo que ha de venir? Dice que nadie nos separará del amor de Cristo. Óigame, ¿quién? Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, Pablo no tiene miedo de hablar de ese mundo que hay en el centro, ese lugar que hay en el centro de nuestros enemigos, ni lo presente, ni lo que venga. Recuerden que a Pablo se le dio conocimiento que Pablo dice, él mismo admite que no puede compartir, porque es demasiado, porque en un lenguaje contemporáneo el cerebro se le explotaría a ustedes. Dice Pablo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, los ángeles fueron creados, buenos y malos, podrá separarnos a nosotros del amor de Cristo. Hermanos, viene un tiempo peligroso. Viene un tiempo donde esos principados, esos ángeles caídos, esos dominios van a intentar separarnos del amor de Cristo. Hay un grupo de gente por ahí, dizque esperando que la iglesia va a pasar por un gran avivamiento. Hermanos, ¿usted sabe lo que viene para la iglesia? Una gran apostasía. Una apostasía como no se vio nunca en la tierra. Viene un engaño por ahí, algo va a pasar que va a hacer que ese paradigma que hemos estado descuidando cristiano, ese paradigma de Dios como creador, va a ser remediado para el que no tenga los ojos abiertos sobre esta realidad. Miren, el mundo ha estado interactuando por mucho tiempo con ángeles caídos, y yo se lo he dicho a ustedes, comenzando en la enseñanza de los Nephilim, de los gigantes. El mundo está dominado e influenciado por ángeles caídos. Nosotros tenemos en bancos, en gobiernos, en senados, en lugares de importancia, ángeles caídos. Hermanos, no cierren los ojos ante la realidad. Pablo nos lo está advirtiendo, que en el tiempo del fin nadie nos debe separar del amor de Cristo, porque vendrá una gran apostasía que intentará separarnos del amor de Cristo. ¿Quiénes nos van a intentar separar de Cristo? Principados, demonios. ¿Y qué decir de cuando Pablo dice que nuestra lucha no es realmente contra Irán, Irak y Corea del Norte, contra nuestra suegra, nuestra esposa, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra demonios, contra ángeles caídos? Hermanos, cuando la Biblia dice
que ángeles acamparán alrededor de nosotros y nos cuidarán. ¿Qué es lo que uno cree? Por supuesto que Dios va a hacer que los ángeles vengan y milagrosamente interfieran en nuestro mundo físico desde su mundo. Pero ¿cómo un ser espiritual va a interactuar con un mundo físico si de alguna forma él no adopta fisicalidad? Si de alguna forma él no tiene alguna forma de interactuar con una varita mágica, no. Entonces, mire, yo soy testigo de que Dios a mí me ha librado de cosas, como yo, por ejemplo, he ido manejando y como en un sueño, en un sitio donde yo pensé que debía haberme matado, yo me libré. Y yo digo, pero ¿cómo fue que pasó eso? Muchos de ustedes me darán testimonios de estar cayendo de un lugar a otro y no haberse matado, no haberse roto ni una pierna ni nada. Ustedes son testigos de cómo cosas suceden. ¿Por qué? Porque Dios manda a los ángeles buenos, a ministrarnos y a cuidarnos a nosotros. ¿Recuerdan cuando el diablo le dijo a Jesús, tírate de aquí arriba, que Dios enviará a tus ángeles? Jesús no dijo que era mentira. Jesús dijo, es verdad, si yo lo hago, los ángeles vendrán y me harán caer sin que yo me rompa ninguna parte de mi cuerpo. Jesús lo admitió. O sea, que eso es posible. Entonces, ¿por qué creemos que si esos mismos ángeles de la misma categoría, arcángeles, ángeles, querubines, serafines de todo tipo de rango, se fueron con Satanás, esos mismos ángeles no tienen las capacidades de venir hoy? Y de, por ejemplo, si algo le va a pasar a la humanidad, a la tierra, de ellos, los ángeles malos, haber hecho pactos con líderes gubernamentales, con ejércitos, por ejemplo, con el ejército ruso, con el ejército chino, con el ejército americano, haber hecho un pacto del ser humano, los gobiernos, dejarlo vivir y ellos darle tecnología al ser humano. ¿Por qué creemos que eso no es posible? Si son ángeles malos que están tratando de ponerle un puntapié a los planes de Dios para que los planes de Dios no se den. ¿Por qué la iglesia no enseña eso? Si enseñamos que los ángeles buenos hacen ese tipo de cosas por la iglesia, ¿por qué los ángeles malos no hacen ese tipo de cosas también por la iglesia del diablo? Que son los hombres irrepentos, el hombre impío. ¿Por qué lo ignoramos? Esta mañana yo vi unos videos de varios meteoritos que han impactado la Tierra. Hermanos, un meteorito de ese tamaño, de los que yo he visto en video, impactando la Tierra, fueran equivalentes a bombas de docenas de kilotones que hubieran causado una gran hecatombe en la Tierra, mínimo una época de hielo. Sin embargo, ¿qué hacen esos seres angélicos? Vienen y en el aire, en el camino, explotan esos meteoritos de forma tal que se dispersen y no causen la muerte que habrían de causar.
Ustedes dudan que la Tierra ha sido bombardeada por 1 millón de meteoritos en el pasado, pero solamente usted tiene que mirar la superficie de la Luna y mirar cuántos meteoritos han chocado con la Luna. Claro, la Luna no tiene atmósfera, pero de tantos que la han chocado, alguno ha debido de venir con la trayectoria de la Tierra siendo mucho más grande. Y aún cuando chocó, cuando debió haber chocado con la atmósfera y haberse fragmentado, suficientes pedazos grandes debieron haber seguido para la Tierra como para acabar la raza humana por muchas ocasiones. Entonces, la Luna es el mayor testigo de que los ángeles buenos, cuando le conviene a Dios, y los ángeles malos tal vez, cuando le ha convenido al diablo, han librado a la Tierra. Entonces, ¿por qué dudamos que esas luces que nosotros vemos por ahí, que ustedes han visto en Perú, que ustedes ven encima de Israel, que el YouTube está lleno de esas luces? Porque no son naves las que se ven siempre, son luces. Esas luces volando a capacidades increíblemente rápidas para las capacidades humanas, rompiendo las leyes de la naturaleza. ¿Por qué dudamos que esas luces son capaces de ayudar al hombre malo, ángeles malos, y al hombre bueno, nosotros que somos el pueblo de Dios? ¿Por qué lo dudamos? Hermanos, vamos a hablar solamente de eso en la próxima actualización. Así que con ustedes, el doctor W. Ureña para Ministerios Antes del Fin. Bendiciones.